Sura de la prohibición. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Profeta, ¿por qué te prohíbes lo que Alá ha hecho lícito para ti, buscando el agrado de tus esposas, cuando Alá es perdonador y compasivo? قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Alá os ha prescrito cómo debéis compensar los juramentos. Alá es vuestro dueño y Él es el conocedor, el sabio. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Y cuando el profeta confió un secreto a una de sus esposas y ella lo contó, Alá hizo que se enterara de ello, y él después refirió una parte y omitió otra. Cuando se lo hizo saber a ella, ésta dijo: ¿Quién te lo ha dado a conocer? Dijo: Me lo ha dado a conocer el Omnisciente, aquel al que nada se le oculta. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Si ambas os volvéis a Alá en arrepentimiento, ya que vuestros corazones se habían torcido, pero si os confabuláis contra Él, Alá es su defensor, y Gabriel y los creyentes justos. Y además de ello, lo asisten los ángeles. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Puede que si las divorciara, su Señor le diera a cambio esposas mejores que ellas, musulmanas, creyentes, obedientes, de fácil arrepentimiento, adoradoras fervientes y ayunantes. Ya hubieran estado casadas antes o fueran vírgenes. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Vosotros que creéis, guardaos a vosotros mismos y a vuestra gente de un fuego cuyo combustible serán los hombres y las piedras. Sobre él habrá ángeles duros y violentos que no desobedecerán a Alá en lo que se les ordene, sino que harán lo que se les ordene.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Vosotros que os negáis a creer, no os excuséis hoy, no se os pagará sino por lo que hicisteis. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Vosotros que creéis, volveos a Alá sinceramente, para que vuestro Señor cubra vuestras maldades y os haga entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos. El día en que Alá no humillará ni al profeta ni a los que hayan creído con él, su propia luz correrá delante de ellos y a su derecha dirán: Señor nuestro, colma nuestra luz y perdónanos. Realmente, tú tienes poder sobre todas las cosas. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Profeta, lucha contra los que se niegan a creer y contra los hipócritas, y sé duro con ellos. Su refugio es el infierno, Yahanam. ¡Qué mal lugar de destino! ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Alá les pone un ejemplo a los que se niegan a creer, la mujer de Noé y la mujer de Lot. Ambas estuvieron bajo dos de nuestros siervos justos y ambas los traicionaron. Pero no les sirvió de nada ante Alá y se dijo: entrad en el fuego en compañía de los que han de entrar. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Y Alá les pone un ejemplo a los que creen. La mujer de Faraón cuando dijo: Señor mío, haz para mí una casa junto a ti, en el jardín, y sálvame de Faraón y de sus actos, y sálvame de la gente injusta. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Y María, la hija de Imrán, la que guardó su vientre, e insuflamos en él parte de nuestro espíritu, y la que creyó en la verdad de las palabras de su Señor y en su libro, y fue de las obedientes.